Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a dar comienzo a esta primera videoconferencia sincrónica que tiene que ver con la unidad 1 del Sistema de Información Gerencial. Recurrimos a este tipo de contacto y a este tipo de conferencia para justamente dar apoyo pronto al desarrollo de esta primera unidad que se trata sobre análisis e interpretación de estados contables. Claramente esta primera unidad lo que busca es hacer un recordatorio muy breve de aquello que recorrieron hacia el final del Sistema de Información Gerencial 1. Siendo esta materia una continuación de aquella, estamos haciendo un recordatorio y una práctica que les permita volver a iniciar y contactarse con lo que es la contabilidad. Para ello, lo primero que tenemos que tener claro es que, ¿qué es un sistema de información contable? Un sistema de información contable es un conjunto de herramientas que surgen de la técnica contable tradicional y que debe dar información en el momento en que se la necesita, estar disponible en tiempo y forma, mostrar adecuadamente la realidad de la empresa, ser una fuente de información confiable y poder dar prontamente salida a cualquier disyuntiva que se presente en el mundo de los negocios. ¿Para qué sirve entonces? Para tomar decisiones fundamentalmente. ¿Decisiones sobre qué? Sobre los recursos y la evolución del patrimonio neto del negocio. Y cumplir paralelamente con todo tipo de obligación legal, societaria e impositiva que en general exigen los organismos de control, en su gran mayoría estatales, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los usuarios de esta información contable, de este sistema de información contable que en general se lo llama gerencial, porque sus usuarios predilectos son los gerentes? Tiene usuarios entonces internos, que bueno, son los gerentes, los directivos, desde el mayor directivo hasta el último empleado de la empresa puede encontrar en la contabilidad una herramienta apta para la toma de decisiones. Como también los externos, y fundamentalmente los externos, que son los terceros interesados en la empresa. Llámese inversionistas, que muchas veces los llamamos accionistas en la CSA, como que también todos los organismos de control del Estado o cualquier proveedor que quiera venderle a la empresa en el balance puede llegar a tener información más pormenorizada de lo que, cómo le va el negocio, como los clientes también. Aquel a quien les vendemos, y son empresas grandes, muchas veces les interesa saber a quién le están comprando. El sistema de información contable gerencial claramente lo que da es herramientas para la toma de decisiones, da información integral del negocio, ¿ok? Que tiene determinadas características. En principio, surge ¿de dónde? De la contabilidad, ¿no es cierto? Esa información. No es la única contabilidad que existe, pero la que conocemos comúnmente y la que vieron en el sistema de información gerencial, uno, es la contabilidad tradicional, también llamada contabilidad financiera, también llamada contabilidad histórica. En esta contabilidad, todo se maneja por la técnica del debe y el haber, ¿no es cierto? La técnica de partida doble. Y esta contabilidad es obligatoria a través del Código Civil y Comercial y a través de la Ley General de Sociedades. Toda sociedad y toda empresa tiene la obligación de llevar un sistema de contabilidad tradicional, ¿verdad? En sus 4 estados obligatorios que conforman la contabilidad, 4 estados sintéticos obligatorios que ofrece año a año en forma obligatoria y prácticamente online el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. El estado de situación patrimonial, como veremos en breve, se trata de informar cuáles son los activos de la empresa, los pasivos y el patrimonio neto. El estado de resultados lo que muestran son las ganancias y pérdidas de la empresa a un momento dado, con un corte, que es el cierre de ejercicio en general. Tanto el estado de situación patrimonial como el estado de resultados es una foto a un momento dado de la empresa. El estado de evolución del patrimonio neto lo que nos informa es la evolución que tuvo el patrimonio de la empresa desde un momento inicial hasta el cierre de balance. Y el estado de flujo de efectivo, la información que nos brinda es fundamentalmente dónde se aplicó el efectivo de la empresa.
a través de todo ese ejercicio comercial. Estos 4 estados son los obligatorios que toda empresa y todo negocio debe tener año a año en forma obligatoria. La técnica, entonces, como dije anteriormente, es la partida doble. A todo debe le corresponde un haber. Y su expresión mínima son las cuentas contables. La expresión mínima contable es una cuenta. La cuenta son nominativos que engloban hechos de un mismo tenor económicos o financieros. Estas cuentas, a través de los asientos contables, se registran. Y estas registraciones, sintetizadas a partir de meses o años, dan nacimiento a lo que se llama la ecuación básica contable. El hecho de que apliquemos técnica de partida doble, es decir, que a todo debe le corresponde un haber y que los asientos balanceen, nos permiten hablar de una ecuación básica contable, en donde el patrimonio neto de toda empresa es igual al activo menos el pasivo. A su vez, el activo de toda empresa es igual al patrimonio más el pasivo. Y a su vez, el pasivo es igual al activo menos el patrimonio neto. Esa es la ecuación básica contable y sus derivados, digamos, ¿no? Todo esto se contabiliza o se registra a través de 2 principios, el de devengado y el de percibido. La situación patrimonial se registra a través de el criterio de lo percibido. ¿Qué es lo percibido? Tanto fondos entra, tanto fondos registro. Tanto fondos pago, tanto fondos registro. Todo lo que es financiero en el balance se registra por el principio de lo percibido. Todo lo que es económico se registra a través del principio de lo devengado. Lo económico en una empresa tiene que ver con las ganancias y las pérdidas, más allá de cuándo se cobren esas ganancias o cuándo se paguen esas pérdidas. Una ganancia es ganancia a partir de que el hecho jurídico que da origen a la obligación de cobro está perfeccionado. Es decir, si yo vendo, entrego las mercaderías, ¿qué se genera? Una factura. Esa factura es el perfeccionamiento del hecho jurídico que da nacimiento a una ganancia para la empresa. Luego se verá si se cobra o no se cobra, eso es un tema financiero y que se va a ver por lo percibido. En cambio, cuando prenden la luz en tu casa o en una empresa, lo que se genera es un costo, ¿verdad? El costo de gastar luz, el consumo de la luz, el consumo del teléfono, el consumo de las horas hombre, el consumo, todo costo es un consumo, es un esfuerzo económico. Eso da origen a una pérdida. Cuando eso se perfecciona, se da origen a una pérdida y genera el derecho a la obligación de pago se genera, ¿no? A partir de que el costo está jurídicamente perfeccionado, se genera una obligación de pago. Más allá de cuando se pague o no se pague, tengo una pérdida. Y todo esto, ¿dónde se registra? En el estado de resultados, el estado de las ganancias y las pérdidas. ¿Por qué hago mucho hincapié en el principio de lo devengado? Porque en general es el principio que más cuesta captar o comprender, sobre todo cuando no se tiene una base contable sólida, ¿no? Entonces, claramente, el principio de lo devengado lo que te dice que una ganancia es ganancia o que una pérdida es una pérdida cuando se perfecciona el acto de forma tal que la ganancia tengas el derecho a cobro y en la pérdida tengas la obligación de pago. Es decir, lo que perfecciona ese es el paso del tiempo. A veces pagas por adelantado. ¿Para que ese pago por adelantado sea un costo? Tiene que haber el paso del tiempo que genere la obligación de pago. A veces tenés un anticipo de un cliente, una seña para entregar mercadería. Bueno, eso es un tema financiero. Recibí por lo percibido plata, pero el paso del tiempo va a hacer que exista la obligación de cobro real para la empresa y ahí se va a generar efectivamente una ganancia. Entonces, ¿qué es el principio de lo devengado? Los ingresos y egresos se registran en el momento que el hecho económico que les dio origen se encuentra jurídicamente cerrado. Yo diría que las ganancias y las pérdidas, esto lo vamos a cambiar para ser más claros y no mezclar, las ganancias y las pérdidas se registran en el momento que el hecho económico que le dio origen se encuentra jurídicamente cerrado. Cuando se produce el derecho de percibir del otro un monto de dinero, más allá de si se cobra o no, ahí hay una ganancia. Cuando existe la obligación de la empresa de pagar un monto de dinero, más allá que se pague o no, hay una pérdida. ¿Ok?
Esto para irnos como recordando lo que ya vieron en SIG 2 y a la vez metiéndonos en el tema contable muy brevemente para luego pasar, seguro en la unidad 2, en la unidad 3, a otros tipos de contabilidad y otros tipos de toma de decisiones más dinámicos. Acá estamos viendo más que nada la herramienta sintética por autonomacia que surge del sistema contable, que es el balance general, que lo conforman los 4 cuadros obligatorios que ya nombré. Entonces, recordar un poquito qué es el balance, recordar cómo se arma un balance y sus partes, como para luego, ¿sí?, en la unidad 2, en la unidad 3, meternos en otros temas, en otras herramientas de información que surgen de la contabilidad y que no son la contabilidad tradicional. Recordemos la ecuación básica contable nuevamente. ¿Cómo se dibuja la ecuación básica contable? En este dibujo que aquí observamos. Claramente, en este dibujo podemos observar que tenemos un activo en la columna izquierda y un pasivo y un patrimonio neto en la columna derecha. El activo que está en la columna izquierda, que vemos en la pantalla, representa todos los bienes o derechos a cobrar propiedad de la empresa. No solo caja y bancos, que es lo líquido, también puede estar ahí las mercaderías, las maquinarias, ¿no es cierto?, los rodados, los inmuebles, las materias primas, todo estará en el activo en tanto y en cuanto sea considerado propiedad de la empresa. También va a estar las cuentas a cobrar a favor de la empresa, los derechos a cobrar a favor de la empresa. Es lo que se llama comúnmente la inversión total de la empresa. El activo total es sinónimo de inversión total, todo lo que tiene puesto la empresa en su actividad. En la columna izquierda tenemos cómo se financia en la realidad y a una fecha dada ese activo. Lo podés financiar con fondos ajenos, a través del pasivo. En el pasivo están todas las deudas o obligaciones a pagar a favor de terceros que tiene la empresa a una fecha dada. Y en el patrimonio neto, en cambio, va a ser esa porción que financian los socios con aportes propios del activo. El activo se financia con fondos de tercero o con fondos propios. Los fondos de tercero estarán en el pasivo a pagar y los fondos propios son los aportes de los socios o accionistas que hicieron en origen y los que fueron haciendo sucesivamente con posterioridad, más las ganancias que fueron reinvertidas en las empresas. Esos resultados que los socios no se han llevado y los reinvirtieron en el activo. Téngase en cuenta que las ganancias o pérdidas no necesariamente son dinero. Las ganancias o pérdidas son excedentes entre las ganancias y las pérdidas y van a incrementar el patrimonio neto. Las pérdidas, por el contrario, cuando los ingresos, las ventas fueron menores que los costos y disminuye el patrimonio neto. Pero todo eso se va a traducir en bienes o derechos a cobrar, que van a estar en el activo. A mayor pasivo, menos patrimonio neto. A mayor patrimonio neto, menos pasivo, ¿verdad? De allí que haya empresas más sólidas que otras. En el otro cuadro tenemos resultados, estado de resultados, que allí, como dije anteriormente, están todas las ganancias y pérdidas habidas por la empresa desde que se inició, desde el día 1 del ejercicio comercial hasta su cierre. Allí van a estar las ventas, después se le resta a las ventas directamente el costo de mercaderías vendidas o costo de ventas, lo cual arrojará la utilidad bruta, el excedente operativo de la empresa en su actividad principal. A ello hay que descontarle todos los gastos indirectos de estructura, en general fijos, que tiene la empresa para llevar a cabo la dirección, la planificación, la venta, ¿no es cierto?, la financiación de la empresa. Y ahí tenemos los gastos de comercialización, los gastos de administración y los gastos financieros. Esto da un resultado antes de impuestos. A eso se le descuenta el impuesto a las ganancias, es que obviamente la empresa tiene ganancias, y ello dará el resultado final. Téngase en cuenta que, como ya dije, cómo se unen, cómo se enganchan, por decir de alguna manera, el cuadro de resultados con el estado de situación patrimonial, a través del resultado final. Si el resultado final es ganancioso, va a ir al patrimonio neto aumentándolo. Si el resultado final es pérdida, se va a volcar en el patrimonio neto disminuyéndolo, como nos pasa en la vida cotidiana.
Si yo facturo más de lo que gasto, claramente voy a tener una ganancia y esa ganancia va a incrementar mi patrimonio. Si es al revés, voy a disminuir mi patrimonio e incluso voy a tener que tomar crédito para bancar todo mi activo, ¿no es cierto?, para pagar las expensas y demás yerbas, o voy a tener que vender bienes, ¿no?, para sobrevivir. Entonces, en la situación patrimonial se juega en general la situación financiera de la empresa. Cuando leo la situación patrimonial, también leo la situación financiera, cómo está el patrimonio, pero también cómo financieramente se maneja la empresa. En cambio, en el estado de resultado lo que veo es su situación económica. Y acá vemos que hay como dos hechos en toda vida de negocios. Hay hechos económicos que impactan en las ganancias y en las pérdidas, y hay hechos financieros que tienen que ver cómo cobro, cómo pago, dónde pongo el dinero que tengo. Todo eso se juega más en el estado de situación patrimonial. Y así es la información sintética, no analítica, que da el balance y que surge de la contabilidad tradicional que comenzaron a ver en el Sistema de Información Gerencial 1 y que continuaremos viendo en el Sistema de Información Gerencial 2. ¿Ok? Bien, dicho esto, es muy importante entonces ver el enganche entre los dos cuadros y podemos pasar a analizar los números del estado de situación patrimonial y los números del estado de resultados de cualquier empresa. Lo interesante es que la contabilidad tradicional es estructurada, con lo cual el formato que les di de estado de situación patrimonial es común a todos los balances de las empresas del país y a nivel global, porque hay normas internacionales que así lo exigen. Entonces, si yo tengo un balance italiano, un balance de Gran Bretaña, siempre voy a tener esa ecuación básica contable, porque es internacional, por supuesto en otro idioma, ¿no? Pero en cuanto a la ecuación básica contable del sistema de situación patrimonial va a ser el mismo. Y en cuanto al formato del estado de resultado de ganancias y pérdidas va a ser el mismo. Con lo cual, esta interpretación que vamos a ver también se puede aplicar a cualquier balance que tengamos en mano de una empresa. Para ello, para leer con más profundidad y sacar conclusiones del estado de situación patrimonial, financiero y económico de la empresa, nos valemos de índices, indicadores o porcentajes. Sacando índices, relaciones sería entre variables del activo, del pasivo, del patrimonio neto, de las ganancias y de las pérdidas, podemos calcular indicadores, se llaman. Antes se llamaban índices o ratios. También la palabra ratios es sinónimo de indicadores. Ahora es mucho más usado lo que se llama indicadores. ¿Ok? Estos indicadores, como ya dije, es relacionar entre sí variables lógicas que surgen del balance general, tanto en su estado de situación patrimonial como en su estado de resultados. Y por supuesto, leerlos con la lógica que nos da la interpretación de estos indicadores. O sea, relaciones puede haber 1000, pero el tema es que sean representativas de algo, que pueda inferir algo que sea de peso en la situación patrimonial, financiera y económica de la empresa, si no, no tendría ningún sentido. Para ver estos indicadores, que vamos a ver los más comunes y aquellos que todo profesional tendrían que saber, nos vamos a valer de un ejemplo. Supongamos que tenemos el estado de situación patrimonial de un comercio a la calle que vende accesorios de computación. Este comercio tiene este estado de situación patrimonial. Como vemos y dije, está el activo, está el pasivo y está el patrimonio neto. Nótese que el activo se presenta siempre clasificado en rubros del activo corriente y rubros del activo no corriente. Como ya dije, las cuentas son el nominativo mínimo o más pequeño que puede tener la contabilidad. La agrupación de cuentas da nacimiento a los rubros. Los rubros son conjunto de cuentas. Así que rubros tenemos en el activo. Caja y bancos es uno, créditos es otro, bienes de cambios es otro, otros créditos es otro y bienes de uso es otro. Es decir, estos rubros adentro tienen conjuntos de cuentas de la misma esencia.
que representan, que los une su representatividad. ¿Ok? A su vez, estos rubros se clasifican en dos rubros compuestos. Uno es el activo corriente y otro es el activo no corriente. El activo corriente lo que muestra son todos los rubros que tienen mayor liquidez. Son los rubros que son o se transformarán en dinero dentro del año posterior contado a partir del cierre de balance. Si yo estoy un 31 de diciembre del 2022, los rubros de activo corriente son aquellos que al cierre son dinero o se transformarán en dinero en un plazo menor a un año, hasta el 31 de diciembre del 2023. Los no corrientes, por el contrario, son todos aquellos rubros, conjuntos de cuenta, que representan hechos que se transformarán en dinero en un plazo superior a un año. O sea, serán dinero a partir del 1 de diciembre del 2024, en adelante. ¿Ok? Y están informados en orden de liquidez. Primero los más líquidos y en orden sucesivo a menos líquidos. Así, caja y bancos, que representa el dinero en efectivo, propiedad de la empresa al cierre, claramente es lo más líquido, que lo puedo tener en la caja o en el banco, pero es lo más líquido que tiene la empresa. Luego le siguen los créditos, que son aquellas deudas que tiene con la empresa los clientes por ventas realizadas, y siempre que su vencimiento sea a menos de un año. Los bienes de cambio son aquellas mercaderías que compra la empresa con la finalidad de venderlas a menos de un año, porque siempre, obviamente, la empresa en marcha, el principio de empresa en marcha que tiene todo negocio, hace que uno espera que la mercadería que compró hoy la voy a vender a menos de un año. Y en bienes de uso tenemos maquinarias, rodados, todos los bienes que la empresa compra para su uso, con lo cual la finalidad de esos bienes no es venderlos, es tenerlos por más de un año, por eso están en el activo no corriente. Vayamos al pasivo. Dentro del pasivo también hay rubros, que son conjuntos de cuentas del mismo tenor. El rubro más grande que tiene el pasivo son deudas. Y dentro de las deudas tendremos deudas comerciales, deudas bancarias, van desde lo más operativo hasta lo menos operativo. Las deudas comerciales es lo más operativo, el financiamiento más operativo que toma la empresa, lo toma para realizar la actividad, ¿no es cierto? Allí están los proveedores, allí están todos los documentos a pagar que tengan que ver con proveedores también, o sea, todos aquellos créditos que toma la empresa para pagar las mercaderías y el giro más inmediato de producción también, ¿no? Las deudas bancarias son aquellos préstamos que toma la empresa a los bancos, que también son operativos, porque en general tienen que ver con deudas que toma para su giro operativo. Después vienen las deudas sociales, en donde están la deuda que tiene con los empleados por sueldos, por cargas sociales, la deuda que tiene con el ANSES, ¿no? Y por último están las deudas impositivas, que son las deudas que tiene con AFIP, ¿verdad? Por los impuestos. Y por último, en orden de importancia operativa, están otras deudas. También el pasivo se clasifica en corriente y no corriente. Los pasivos corrientes son aquellos cuyos vencimientos se operan dentro del año contado a partir del cierre del ejercicio que representa el balance. Si este balance es del 31 de diciembre del 2022, en el corriente van a estar todas aquellas deudas que venzan desde el 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023. En el no corriente estarán todas aquellas deudas que vencen más allá del 2023, del 31 de diciembre del 2023. Y por último tenemos el patrimonio neto, donde está el capital. En la cuenta capital en general es una cuenta en realidad que engloba el tipo de aportes que hicieron los socios. Pueden estar las cuotas sociales si es una SRL, o puede estar la cuenta acciones en circulación si es una SA. Depende de la forma jurídica que tenga la empresa, ¿no? Y por último, el resultado del ejercicio si es el primer ejercicio. Si no, voy a encontrar resultados no asignados, que es el conjunto de resultados que obtuvo la empresa desde que se originó hasta la fecha,
que no se llevaron los socios, que no fue distribuida. ¿Ok? Como ven, la suma del activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, cumpliendo con la ecuación básica contable. Y aquí tenemos el estado de resultados, donde tenemos todas las cuentas de ganancias y pérdidas que ya vimos: ventas, costo de mercaderías vendidas, resultado bruto, sus gastos de administración, comercialización y finanzas, y bueno, si hay resultados extraordinarios también se pondrá, hasta llegar al resultado final. ¿Qué hacemos con entonces esta información? Vamos a analizarla con indicadores y ver qué conclusiones podemos llegar. La pregunta sería, ¿cómo está la empresa el 31 de diciembre del 2022? Para el análisis se suele hacer una separación académica, pero también de análisis, que sería separar la situación patrimonial de la empresa, la situación financiera y la situación económica. Todas ellas con sus propios indicadores y con sus propias conclusiones. Y así lo voy a pedir tanto en el foro de participación de la unidad 1 que ya tienen abierto, como en la actividad 1 grupal que ya pueden mirar después de ver esta conferencia sincrónica y leer la bibliografía, el manual UCES, por ejemplo, y ya pueden empezar a trabajar para entregar antes del 31 de mayo inclusive, ¿no? Tienen tiempo hasta el 31 de mayo a las 23 horas, ¿ok? El foro es mucho más dinámico, es individual, con lo cual participen sin miedo. Una vez que vean esta clase ya pueden lanzarse en orden, por favor, no salteen el orden de los indicadores, porque todo tiene que ver con todo. Si ustedes saltean el orden, se mezcla mucho el foro y se hace inentendible. Entonces, traten de leer hasta dónde llegó el compañero en la intervención anterior o mi última intervención. Mi última intervención yo los voy a ir siguiendo, los voy a ir guiando, voy a hacer como síntesis todos los días, como para que ustedes se guíen a dónde pueden, con qué índice pueden seguir. Así que traten de seguir un orden para que sea más entendible para todos. Bueno, entonces vamos a analizar primero financieramente a la empresa, o sea, el análisis financiero. El primer concepto financiero que aparece si leemos el estado de situación patrimonial es el capital de trabajo o fondo de maniobra. ¿Qué es el capital de trabajo? Es la diferencia entre mis activos corrientes y mis compromisos a menos de un año. Es decir, la diferencia entre activo corriente menos pasivo corriente. Es el excedente de activos de corto plazo por sobre los pasivos a menos de un año. Nivel de maniobrabilidad absoluta entre recursos y deudas del corto plazo. Es decir, ¿con qué cuenta la empresa de excedente más allá de cumplir con sus obligaciones a corto plazo? ¿Y para qué sirve esto? Cuanto más alto sea el capital de trabajo, más fondo de maniobrabilidad tengo, ¿verdad? Por si se me atrasa algún cliente al cobrar, por si se detiene, digamos, la producción o las ventas, ¿no es cierto? O sea, como que financieramente tengo más espalda. Ahora, ojo, lo financiero siempre tiene algo bueno y algo malo, es decir, tampoco puedo tener un capital de trabajo muy alto, porque esto indicaría que claramente tengo demasiado capital de trabajo puesto en la operatividad y quizás nada en la parte de largo plazo, ¿no? Entonces, todo tiene, digamos, cuando uno lee en balance, su parte positiva y quizás si me excedo demasiado y no invierto en otro tipo de cosas, puede llegar a tener problemas, ¿no? Entonces, el capital de trabajo es el activo corriente menos el pasivo corriente. En el caso que nos ocupa en el balance que estuvimos viendo, es 71.000 menos 51.500. Si ustedes se fijan, ¿cuánto es el activo corriente? 71.000 menos el pasivo corriente, 51.500. El capital de trabajo de esta empresa es 51.500. Perdón, es 19.500. 71.000 menos 51.500. ¿Es mucho? ¿Es poco esto? ¿Cuánto es? En general, el capital de trabajo lo que se hace es relacionarlo con los días con las ventas. ¿Cuáles son las ventas mensuales? Ojo, en una empresa real, el gerente financiero tiene que saber cuál es el capital de trabajo óptimo, ¿no?
¿Cuál es el capital de trabajo óptimo? Que por tendencia, por trayectoria, por historia, la empresa tiene que tener sí o sí. En general, lo relaciona a días de venta. ¿Cuántos días de venta me tienen que quedar como capital de trabajo para estar tranquilo? Para afrontar todos los imprevistos que normalmente esta actividad puede presentar, porque cada actividad cambia. No es lo mismo un kiosco que una empresa industrial constructora, o que una empresa industrial gastronómica, de algún alimento, ¿no? Alimenticia. Con lo cual, esto cambia de empresa en empresa y de sector en sector. Entonces, relacionemos, si quieren, cuánto es 19.500 de los 480.000, ¿no? Sacando los 480.000 dividido 365, claramente les va a dar un poco más de 10.000 pesos por día, ¿no es cierto esto? Con lo cual, bueno, ver cuántos días de capital de trabajo tengo aquí y si es aceptable, es muy elevado o es escaso. Sobre todo si es escaso o aceptable. Claramente con 480.000 tener 20.000 pesos nada más como fondo de maniobrabilidad puede ser un poco escaso. Pero tenemos otro índice para acompañar y que relaciona las mismas variables, activo corriente y pasivo corriente, que en general es muy conocido por todos los profesionales, ¿no? De la empresa, que es y que analiza por autonomacia la situación financiera. ¿Qué es cuál? La liquidez corriente, ¿no? ¿Qué es la liquidez corriente? Es la capacidad que tiene la empresa para cumplir en términos con los compromisos a corto plazo, ¿no? Por cada peso de activo, ¿cuánta obligación tengo que afrontar? ¿Esto cómo se calcula? Activo corriente dividido pasivo corriente. O sea que si da una liquidez ajustada, va a tener un capital de trabajo escaso. Si da una liquidez aceptable, va a tener un capital de trabajo aceptable, ¿verdad? O sea, son dos índices que se interrelacionan. No pueden dar, digamos, no pueden dar, chocar, porque relacionan las mismas variables del estado de situación patrimonial. ¿Cuánto da 71.000 dividido 51.500? 1,379. ¿Cómo se lee esto? Por cada peso de recursos, la empresa debe 0,379 en el de deuda. O sea, o también se puede decir, por cada peso de deuda, la empresa cuenta con 1,379. Es más todavía significativo decirlo así. Por cada peso que debe la empresa a un tercero, cuenta con 1 peso con 38 centavos para afrontarlo. Creo que esto es lo más gráfico, ¿no? Por cada peso que debe la empresa, cuenta con 1 peso con 38 para afrontarlo. ¿Es bueno? ¿Es malo? Vuelvo. Tiene mucho que ver con la actividad, la tendencia y la historia de la empresa. ¿Qué es la tendencia? ¿Qué llamo la tendencia? En general, estos análisis, que no lo vamos a hacer en la materia por una cuestión de tiempo, tratan de comparar balance anterior con balance actual, o incluso a veces comparan 3 últimos balances las empresas, como para ver cuál es la tendencia que tuvo y tiene y tendrá la empresa, ¿no? Entonces es más gráfico poder comparar. Cuando se compara solo el índice de este año, o el primer año, por ejemplo, de la empresa, se puede recurrir al sector, a la actividad, a la lógica, ¿no? A decir, por ejemplo, si esto es un kiosco, claramente es bajo este índice de liquidez. Siendo un local de insumos de computación a la calle, también es bajo. ¿Por qué digo esto? Porque el comercio en general tiene un ida y vuelta de fluir de fondos que es entra y sale, es decir, en general, los kioscos o un local a la calle de accesorios, de compra-venta, si en un mercado normal, no estancado como tenemos en nuestro país en este momento, claramente tendría que tener una liquidez alta. ¿Por qué? Entra el cliente, compra el producto y me lo paga, ¿no es cierto? Con lo cual la liquidez tendría que ser más alta, ¿ok? Entonces podemos decir que es algo ajustada. No puedo decir que es ajustada totalmente, pero es algo ajustada. Para darle incluso más letra a esto, tenemos la liquidez seca, ¿no? O prueba ácida, o liquidez de tesorería. ¿Qué hace la liquidez seca? Al activo corriente le resta los rubros de menor disponibilidad.
¿Cuál es el rubro de menor disponibilidad? Bienes de cambio por excelencia. ¿Por qué? Porque bienes de cambio para transformarse en dinero contante y sonante, tiene que pasar, primero, que esté producido el bien, que por ahí adentro de bienes de cambio no es el caso, pero puedo tener bienes que están en proceso de producción. O sea, primero tengo que terminar el bien de cambio. Después lo tengo que vender y después lo tengo que cobrar. Recién ahí, en el tercer paso, se transforma en dinero. Con lo cual es el rubro de menor disponibilidad. Entonces, al activo corriente lo depuro de este rubro, de bienes de cambio, y lo divido por pasivo corriente. Es una medida más ajustada de lo que es la liquidez de la empresa. Claramente, siempre la liquidez seca va a dar menos que la liquidez corriente. ¿Por qué? Porque el numerador del coeficiente va a ser menor, ¿no es cierto? Entonces siempre va a dar menos. 71.000 menos 40.000, 40.000 eran los bienes de cambio que mostraba el balance, acá lo tenemos, bienes de cambio 40.000, ¿no es cierto? Me da, dividido 51.500, me da 0,62. Miren cómo se ajusta, ¿no? Por cada peso que debe la empresa, cuenta con 0,60 centavos de peso para enfrentar sus deudas a corto plazo. Allí, la liquidez de 1,38, que podría llegar a ser ajustada, ya no se vuelve. Allí se nota que está realmente ajustada la empresa financieramente, teniendo en cuenta la actividad, teniendo en cuenta la tendencia y los recursos de mayor disponibilidad. ¿Cómo se lee la liquidez seca? Como la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus compromisos a corto plazo con los recursos de mayor disponibilidad o mayor liquidez. ¿Ok? Por ser un local a la calle que vende, compra-vende, o sea, compra accesorios de computación y los vende, claramente su liquidez seca es muy ajustada. Y su liquidez corriente, si bien puede llegar a ser aceptable, sigue siendo ajustada, ¿no? En general soy de dar alguna pauta de qué es aceptable, de qué no es aceptable, pero la verdad que yo prefiero que no se casen a esos números y traten de aplicar sentido común. Ustedes tienen un perfil muy cercano al corazón del negocio, que es la venta, ¿no? Con lo cual saben por dónde pasa el negocio y saben cómo se cobra esas ventas. O sea que de liquidez no tendrían que tener ningún problema para jugarse y decir, por el tipo de actividad y por el sector que opera esta empresa y cómo cobra y cómo está diagramado su venta y su cobro, esta liquidez es escasa o es ajustada, ¿no? Está muy al límite también pueden decir, ¿no es cierto? Por supuesto, si fuera menos de 1 la liquidez corriente, muy baja, ya tenemos un problema financiero más serio. De 1 a 1,50 se puede decir que es aceptable, pero teniendo en cuenta la actividad y la modalidad de venta y cobro, es ajustada. De 1,50 a 2, bueno, sería más aceptable, y de 2 para arriba es muy buena. Muy líquida la empresa. Este análisis financiero continúa viendo los días del ciclo operativo. ¿Qué son los días del ciclo operativo? Los días que insume esta actividad desde que compra la materia prima para hacer el producto, si fuera una industria, hasta que, ¿qué? Hasta que la transforma en dinero. A ver, obviamente las actividades pueden ser, que no lo dije, pero ustedes lo saben ya, de tipo comercial, compra el producto, vende el producto, de tipo industrial, compro el producto, lo transformo y lo vendo, o de tipo de servicio, es instantáneo el servicio, ¿no? Me llama el cliente, voy y le presto el servicio, más parecido al comercial, pero el más instantáneo en la empresa de servicio, ¿no? Está en la depende mucho del tipo de servicio, pero en la gran generalidad el servicio es lo más instantáneo, lo más corto. ¿Cuál tendrá el ciclo operativo más largo de esas tres? Claramente la industria, porque tiene que comprar la materia prima. La materia prima se mete en proceso, del proceso surge el producto terminado. Recién ahí puedo pensar en la venta y después de la venta en el cobro. El comercio es, compro la mercadería y la vendo y la cobro. Y el servicio es directamente presto el servicio y lo cobro. Entonces, el ciclo operativo, según este tipo de empresas, va a cambiar. En la empresa comercial, el ciclo operativo va a estar dado por los días de antigüedad de stock, o sea, desde que compro la mercadería hasta que la vendo,
más los días de cobro de crédito, desde que la vendo hasta que lo cobro. En la empresa industrial es más largo, es los días de materia prima hasta producto, o sea, los días de antigüedad de materia prima hasta producto en proceso, los días de producto en proceso hasta producto terminado, que serían los días de ciclo productivo, más los días de producto terminado hasta la venta, que es la antigüedad de stock, más los días de cobro de créditos. Y en empresa de servicios son los días de cobro de crédito. Claramente, en el caso que nos ocupa y en los que vamos a ver en esta materia, no nos vamos a meter tanto con la empresa industrial porque es mucho más compleja. Vamos a ver empresas comerciales o de servicios. En la empresa comercial, entonces, tengo que sacar, para sacar los días del ciclo operativo, tengo que sacar los días promedio de antigüedad de stock y los días de cobro de créditos. ¿Cómo se saca esto? Los días de cobro, vamos a empezar por los días de cobro, porque parece que la antigüedad de stock no está aquí, bueno, viene después. Los días de cobro promedio, hay dos formas de calcularlo, una más sencilla y la otra más larga. La más larga es, primero, obtener un promedio de ventas diarias de la empresa. ¿Qué hago para ello? 480.000 ventas totales dividido 365. Eso me da el promedio de venta diaria de esta empresa, que da 1.315,06. Tomo luego crédito por venta del balance, que está en el activo, y lo divido por 1.315,06. Eso me da la cantidad de días promedio que esta empresa tarda en cobrar sus ventas, que son 7 días con 98, o sea, 8 días. Otra forma de calcular lo mismo es tomar créditos por ventas, es decir, 10.500 del balance, y dividirlo por las ventas, por 480.000. Ese coeficiente multiplicarlo por 365 días, y van a ver que les da lo mismo, 7 días con 98. ¿Qué les parece? ¿Es mucho para esta empresa? ¿Es pocos días? Recuerden que es un comercio a la calle que vende accesorios de computación. Para hacer un comercio a la calle que vende productos de computación, es una cantidad de días razonable, porque o cobra todo en efectivo o cobra con tarjetas, que la tarjeta tarda unos días entre que el banco me las paga, ¿no? ¿Verdad? O puede ser tarjeta o débito o crédito. 8 días es un plazo razonable de cobro para una actividad de este tipo, ¿no es cierto? Para una industrial sería impensado 8 días, según qué, pero si vende a mayoristas es mucho más el plazo. Y de servicios, si venden tarjetas, sería también razonable, y si no, no. Ya tengo entonces los días promedio de cobro. Voy a los días de antigüedad de stock. Para sacar los días de antigüedad de stock tengo bienes de cambio del balance, 40.000, dividido costo de mercaderías vendidas del cuadro de resultados. Y eso da 254.850. A ese coeficiente lo multiplico por 365 y me va a dar 57 días. Les recomiendo, para ver esta clase, que me olvidé de decirlo al principio, pero nunca es tarde, bajar el PPT. Porque así ustedes van a tener a la vista, mientras yo explico, el balance, los números del balance. Se van a dar cuenta fácilmente de dónde saqué 40.000 y de dónde saqué 254.850. Así yo no voy para atrás y para adelante. Pero si tienen el PPT, que lo voy a colgar, por supuesto, van a poder seguir con más claridad esta videoconferencia. Esto da 57 días. ¿Es mucho? ¿Es poco 57 días para esta empresa? Recuerden, es un comercio a la calle de accesorios de computación. En épocas normales, 57 días puede ser mucho capital inmovilizado en bienes de cambio. Sobre todo, bueno, si hay una dinámica normal en el mercado, ¿no? Recuerden que todo lo que es financieramente capital inmovilizado tiene un costo. Es el costo de oportunidad. ¿Y qué es el costo de oportunidad? El costo que tiene el gerente financiero o la empresa de aplicar esa plata en otra cosa. Sean sueldos, sea en pagar ANSES, sea en pagar impuestos o sea en comprar una máquina o un coche. Pero tiene un costo de oportunidad y no es gratis tener mucha plata parada, sea en bienes o sea en caja. Es caja ni hablar, ¿no? En caja es peor todavía. Pero ¿qué pasa? Si tomamos el entorno actual, en donde hay una alta inflación, tener stock te puede cubrir contra la inflación, ¿verdad? Porque los bienes siguen el proceso inflacionario, el valor de los bienes. En cambio, y en este caso más todavía porque son productos importados.
y sabemos que el país tiene mucho problema para importar por la falta de divisa. Con lo cual, tener 57 días de stock en este caso en particular puede ser una buena medida financiera, por la inflación, por un lado, y fundamentalmente por los cupos de importación que existen o la imposibilidad de importar. De hecho, si uno va a la calle hoy, a veces hasta te cuesta encontrar un pendrive, ¿no? Porque hay pocos y muy caros, porque no les llega, no importa. Entonces, y esto ojalá que no se agudice, pero parece ir cada vez peor. Entonces, los 57 días en la situación actual se puede considerar como aceptable. En una situación normal de mercado es muy alto. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque, ¿cuáles eran los días de ciclo operativo de esta empresa comercial? Los días de cobro, 8 días más 57 días, ¿no? Más los días de antigüedad de stock. ¿Cuánto da? 65 días. Es decir, desde que la empresa compra el accesorio hasta que lo cobra, pasan 2 meses. Claramente ahí se ve lo lento del proceso. Es lento, pero está fuertemente incidido. ¿Por qué? Por el stock y todo lo que acabo de decir, con lo cual puede estar justificado. Fíjense si fuera al revés, si tuviera 65 días de promedio de cobro, 65 días de ciclo operativo y 57 de los 65 fueran días de cobro. Bueno, ahí estaríamos peor, en la peor foto, ¿no? Porque entonces quiere decir que no cobro, que la cadena de cobro está cortada. Y sabemos que cuando en una empresa se corta la cadena de cobro, se afecta todo, porque no voy a poder comprar y pagar la materia prima o la mercadería y tampoco voy a poder vender en algún momento, ¿verdad? Voy a tener que recurrir a crédito para comprar del banco, a préstamos del banco o de terceros. Entonces, claramente, en esta situación en particular, y siempre que lo escriba, estaría más justificado, ¿no es cierto? Bueno, otra de las cuestiones que vemos en la parte financiera es el ciclo de efectivo y el ciclo de caja. Cuando tengo el día promedio de cobro, lo puedo confrontar con otro indicador muy útil y que es como espejo de este, que son los días de pago a proveedores. ¿Qué son los días promedio de pago a proveedores? ¿Cuánto tarda esta empresa en pagarle a los proveedores? O lo que sería mejor, ¿cuántos días me dan mis proveedores a la empresa o cuántos días le dan los proveedores a la empresa? ¿Para qué? Para pagar sus deudas. Dense cuenta que los días promedio de cobro juegan casi directamente con mis días promedio de pago. ¿Cómo se saca también? Hay 2 métodos. Saco la compra diaria promedio, para eso tomo las compras, que si tienen el ejercicio a la vista eran 187.500, lo divido por 365 días y me da los días promedio diarios de compra, perdón, la compra diaria de esta empresa, y son 513,70 pesos. Luego tomo el saldo del balance de la cuenta proveedores. ¿Dónde cuenta proveedores? En el pasivo, porque es la plata que le debo a mis proveedores al cierre. 7.500 pesos. Dividido mi compra promedio diaria, me da la cantidad de días que el proveedor me da para pagarle, promedio. Son 14 días con 59, es decir, 15 días. Otra forma de sacar el mismo índice es tomar el saldo de proveedores del pasivo y dividirlo por el monto de compras. Eso me da un coeficiente que si lo multiplico por 365 días, me va a dar la misma cantidad de días que me dio anteriormente, 15 días. ¿Para qué me sirve entonces esto? Para comparar con días de cobro. ¿Cuántos eran los días de cobro? 8. O sea, cobro a 8 y pago a 15. ¿Es bueno el ciclo de efectivo de esta empresa? Claramente sí, es favorable a la empresa, porque cobra antes de lo que paga, en líneas generales. No hay desfasaje financiero entre los cobros y los pagos. Financieramente se dice está calzada, ¿no? Está bien fluido el ciclo. Pero hay otro indicador más, que es el ciclo de caja, que es la diferencia entre días de ciclo operativo menos los días de pago a proveedores. Saca la diferencia entre cuánto tardo desde que compro la materia prima hasta que se transforma en plata, 65 días, y le resto los días de pago a proveedores. Mis proveedores le pago cada 15 días.
claramente es muy lento 50 días. ¿Por qué? Porque, fíjense, le tengo que pagar casi, ¿cuántas veces serían? 4 veces al proveedor antes de que termine mi ciclo de caja. Perdón, mi ciclo operativo. Antes de que la materia prima se transforme en plata, le tengo que pagar al proveedor 4 veces, para que se den cuenta lo lento que es. Como ya, cantidad de días de inmovilización de recursos aplicadas a la conversión que requerirá de financiación propia o externa. Claramente, durante ese ciclo de 75 días, si le tengo que pagar 4 veces, alguien me va a tener que asistir, porque si no, no le voy a poder pagar al proveedor, ¿no? Entonces, claramente, pese a que el flujo entre cobros y pagos es favorable, el ciclo de conversión es lento. Máxime siendo una empresa comercial del tipo que estamos analizando. Como ya dijimos, esto es por efecto por los altos stocks que tiene la empresa, que ya dijimos que estarían justificados en la inflación y en la falta de importación de insumos, ¿no? ¿Ok? Bueno, dicho todo esto, ya podemos cerrar el análisis financiero. Para este análisis, que lo podemos cambiar, porque yo ya dije que no se aten a este parámetro, liquidez mínimo 1 aceptable, del 1 a 950 bueno y de 2 holgado, porque lo tienen que ver a la luz de la empresa que están analizando. Claramente esto hasta lo puedo cambiar en el PPT, ¿por qué no? Acá dice, empresa con una liquidez aceptable si tomo este parámetro, donde con su recurso corriente lograr cumplir su compromiso por cada peso deudado cuenta con 1,37. Esto lo pueden cambiar a la luz de la actividad. Yo incluso voy a agregar, si quieren acá, a la luz de la actividad, el índice sería muy ajustado, para que se den cuenta, no usen en todo caso tanto esta regla, porque bueno, no siempre es así, esto es una regla general. A nivel de liquidez seca, relación de los activos de mayor liquidez con el pasivo corriente, se ajusta la relación. Yo diría que es muy ajustada, 0,60. Clara, a ver, la liquidez seca siempre va a ser más baja que la corriente, eso ya lo dijimos. Cuanto más se acerque la liquidez seca a 0,50, más ajustada va a ser. Claro, si se acerca más a 1, la liquidez seca más holgada está, ¿no? Más líquida en la empresa. Si está por debajo del 0,50 es muy baja la liquidez. Es decir, no es un problema, pero hay que prestarle atención en esta empresa de liquidez. Porque ya el tener tanto stock y aplicar tanto líquido a hacer stock le está afectando la liquidez corriente, ¿verdad? Bueno, por eso puse ello como producto de la relevancia de los bienes de cambio en su actividad corriente total. ¿Qué dice acá? Bienes de cambio dividido activo corriente. Eso se llama análisis vertical, que sería el peso relativo que tienen los rubros en el total del activo total. En el total del activo. En este caso hice un bien de cambio dividido activo corriente por 100 y me da un 56%. Fíjense el peso relativo que tienen los bienes de cambio en el activo corriente. En el activo total también tiene un peso importante, no tan importante, pero igual es importante. Bueno, dicho esto, esto es de la parte financiera. Tanto en el foro como en la actividad 1 tienen para analizar con otros números y con otra actividad lo que es liquidez, liquidez corriente, liquidez seca, días de ciclo operativo, días de antigüedad del stock, días promedio de cobro, días promedio de pago, flujo de caja, flujo de efectivo, y con todos esos índices sacar una conclusión. Primero los calculan y después sacan conclusiones. Recuerden que el cálculo tiene que estar con la fórmula, los números de cálculo y después el resultado. No pueden obviar ninguna de esas 3 partes. Fórmula, cálculo y resultado. Como está acá en el PPT. Y abajo hacen la conclusión general que ustedes puedan hacer o ver. En la actividad yo pido, en lo posible, que cada indicador sea analizado y después hacer una conclusión general. Porque eso los va a ordenar, les va a facilitar la tarea. Si quieren hacer todo junto, como si fuera a hacerlo así, se les va a complicar. Primero miren índice por índice y después únanlo. Podemos pasar entonces rápidamente al análisis. Bueno, sigue, perdón, el análisis financiero, pero todo esto ya lo leímos. Vamos a la, o sea, ahí hablo de lo que dije de días de cobro promedio con días de pago promedio y hablo del ciclo operativo total. Vamos al análisis patrimonial.
En el análisis patrimonial, donde hago foco, ¿dónde es? En el patrimonio neto. ¿Eh? Sí, ¿cómo se financia la empresa? ¿Se financia más con fondos propios o con fondos ajenos? O sea, si hacemos la ecuación básica contable, ahora estamos del lado de la columna derecha, no de la columna izquierda. Hasta ahora estuvimos mezclando activo con pasivo, ¿no? Ahora vamos a ver más que nada cómo está financiada la empresa. ¿Mm? Uno de los indicadores que más se conoce y que tiene que ver con la parte patrimonial es cuán endeudada está la empresa. Para ello, comparo las dos fuentes de financiación que tiene toda empresa, la de terceros y la propia. ¿Cómo es el índice de endeudamiento entonces? Es pasivo dividido patrimonio neto, pasivo total dividido patrimonio neto. El pasivo total de esta empresa suma 64.000 pesos. Fíjense en el balance que tienen a la vista ustedes, donde dice pasivo total, tiene que decir 64.000. Y lo divido con el patrimonio neto. En el total de patrimonio neto deben tener 67.000. Si hago 64.000 dividido 67.000, estoy viendo el peso relativo que tiene la financiación de terceros respecto a la financiación propia. Y eso da 0,95. Prácticamente está financiado en partes iguales por terceros que por capital propio. Claramente, cuanto más bajo es este endeudamiento, más sólida es la empresa. Esto de manual, ¿no? O sea, el manual que te dice que claramente una empresa sólida sería que esté poco endeudada, ¿no? Que tenga más capital propio que capital de tercero, ¿ok? Pero ojo, porque después vamos a ver el leverage financiero o efecto apalancamiento, y muchas veces nos conviene endeudarnos que poner plata propia, ¿no? ¿Por qué? Por las tasas de interés. No es el momento claramente, pero a veces hay tasas de interés que son muy blandas que te conviene endeudarte en vez de poner plata propia. ¿Ok? Porque si pones la plata propia en otra inversión, te da más plata que endeudarte. Bueno, ese es el efecto leverage, que vamos a ver en un ratito, todavía no. Bueno, por ahora, cuanto más bajo es este endeudamiento, mejor. ¿Y cuándo es un endeudamiento? ¿Cuándo sería más bajo? ¿Se acercaría más a 1 o se acercaría más a 0 el endeudamiento, calculado así? Claramente, si el endeudamiento es bajo, el pasivo baja, ¿no es cierto? Y si el pasivo baja y lo divido por el mismo patrimonio neto, la ecuación va a dar cada vez más cerca de 0. O sea, cuanto más bajo sea el resultado, más bajo es el endeudamiento que tiene la empresa. Por el contrario, si está muy endeudada, el numerador de esta fórmula va a subir, el pasivo sube, con lo cual va a dar 1 y arriba de 1, ¿cierto? Entonces, menos de 1 es un endeudamiento bajo. 1 podemos decir que es un endeudamiento aceptable, por ahí, ¿no? Aunque el endeudamiento nunca es aceptable para mi gusto. Y cuanto más arriba de 1 esté, el endeudamiento será más alto. Este endeudamiento lo puedo ver también como, le puedo agregar el análisis del endeudamiento a corto plazo. ¿Qué me analiza esto? Esto me analiza si este endeudamiento es más a corto plazo que a largo plazo, ¿no? ¿Está bien? Para eso tomo el pasivo corriente, que recuerden que son todas las obligaciones que la empresa tiene que pagar a menos de un año, contado a partir del cierre de balance que estoy analizando. Entonces tomo pasivo corriente, que si ustedes se fijan en el balance que tienen a la vista, da 51.500, dividido 67.000, que es el patrimonio neto. Eso da 0,7686. Es decir, del endeudamiento total 0,95, 0,76 es a corto plazo. Claramente, la empresa está focalizando su endeudamiento en el corto plazo. Y si no, mírenlo, 64.000 es el pasivo total y el pasivo corriente 51.500. Claramente tiene más endeudamiento a menos de un año que a más de un año. O sea, tiene un endeudamiento que se focaliza o que se concentra a menos de un año. Lo cual sí, puede ser, no es positivo, ¿verdad? De manual, les digo cómo tendría que ser la financiación ideal de una empresa. Voy de vuelta voy a ir un poco para atrás, pero vale la pena.
general lo que te dice el manual del libro es que el activo corriente se tiene que financiar con capital propio y si este no es suficiente, con pasivo a corto plazo. El activo no corriente siempre se tendría que financiar con patrimonio neto y si este no alcanzara, tendría que financiarlo con pasivo no corriente. O sea, que el patrimonio neto, si pudiera alcanzar para todo, sería, bueno, ya irreal, porque en general no sucede nunca eso, ¿no? Ni hablar en Argentina, pero cuanto más alto es el patrimonio, más sólida la empresa. Entonces, el activo corriente, si es que tiene que recurrir a financiamiento de tercero, tiene que ir a pasivo de corto alcance, de corto plazo. Y el activo no corriente tendría que ir primero al patrimonio y después al pasivo de largo plazo. Claramente esta empresa, por el endeudamiento a corto plazo tan alto, nos estaría indicando que está tomando pasivo de corto para financiar también, ¿qué? Su activo no corriente. Pero ¿cómo lo sabemos eso? Pudiendo analizar la inmovilización de fondos propios, que es otro indicador patrimonial que complementa al endeudamiento y el endeudamiento de corto plazo. ¿Cómo se calcula la inmovilización de fondos propios? Relacionando el activo fijo, que son los bienes de uso, ustedes en el balance, en el activo no corriente, miren el rubro bienes de uso y el total. Suma 60.000 en este caso, dividido 67.000, que es el patrimonio neto. Eso da 0,90. O sea, del 67.000, 60.000 financian el activo corriente. O sea, la inmovilización, si es uno, es razonable. ¿Por qué? Porque todo el patrimonio neto está aplicado a financiar el activo fijo, ¿no? Que es un caso muy cercano a este que nos toca. Si fuera menor que 1, la inmovilización es baja. Quiere decir que te sobra patrimonio neto para ir a financiar activo corriente, ¿no? Sería el ideal. Y si es más que 1, es alta, porque el activo fijo, además de llevarse la financiación de todo el patrimonio neto, tiene que recurrir a pasivos, ¿para qué? Para terminar de financiarse. ¿Ok? Entonces, grado en que los activos no corrientes son financiados con recursos propios. ¿Ok? Entendiendo que el activo no corriente es el activo fijo, nada más, ¿no? Porque en general es el rubro más importante del activo no corriente. ¿Está? Bueno, un índice más de patrimonial que hace espejo, por decirlo así, con el endeudamiento es el índice de solvencia. Yo ya les dije, cuanto más endeudamiento, menos solvente es la empresa, y cuanto menos endeudamiento, más solvente es la empresa. ¿Qué relaciona el activo total dividido el pasivo total? El activo total de esta empresa es 131.000 y el pasivo total es 64.000. Da 2,04. Claramente, cuanto más alto da, más solvente es la empresa. Es una solvencia, como dijimos, con el endeudamiento, que es razonable, y con la inmovilización de fondos propios, que también resulta razonable, o tendiendo a baja, es una solvencia aceptable. ¿En qué medida la inversión total cubre los compromisos totales de la empresa? Menor que 1, a ver, 131. Menor que 1 sería el caso en que el pasivo total es más alto que el activo. Claro, menor que 1 sería que el pasivo total es más alto que el activo, con lo cual el patrimonio neto tendría que ser negativo. Ya tendríamos una empresa en quiebra, porque una empresa con patrimonio neto negativo es una empresa inexistente, que quiebra, ¿no? ¿Ok? O sea que en general es 1 más que 1 lo que van a ver, Bien, si tienen alguna pregunta de todo esto, que es muy probable, y no pueden volverlo a ver, o lo revisan, lo vuelven a ver y siguen con dudas, foro de dudas de la unidad 1. No esperen a la próxima reunión, que también voy a dar un espacio para charlar del tema, obviamente, pero lo ideal es que no esperen a la clase, Me escriben en el foro de dudas, inmediatamente yo les contesto. ¿Ok? Bien, ¿cómo podemos entonces concluir en el análisis patrimonial?
La empresa muestra una estructura de inversión y compromisos aceptable o razonable. Su endeudamiento es razonable, pero muy cercano al máximo recomendado, con alta inmovilización de recursos en relación a su actividad. ¿Por qué pongo alta inmovilización de recursos? La inmovilización estaba como aceptable también. Pero ¿por qué pongo alta o le agrego alta? Por la actividad. Una empresa que es comercial o de servicios tiene que tener baja inmovilización de recursos. ¿Por qué? Porque prácticamente sus bienes de uso son mínimos. Un comercio, claramente, no tendría que tener mucha inmovilización de recursos, porque tiene todo en bienes de cambio, ¿no? Entonces, claramente tendría que tener una inmovilización de recursos más baja, ¿no? Una inmovilización por dónde, fondos propios. Todo su patrimonio neto tendría que ir a el tema de operativo. Una de servicios ni hablar, ¿no? Por supuesto que hay excepciones. Por ejemplo, un comercio, como es este caso, que tiene la propiedad del inmueble, que cada vez hay menos, ¿no? La mayoría de los comercios alquilan. También un poco por esto, por no inmovilizar fondos propios, ¿no? Pero si no alquilás y pusiste tu local en la casa heredada de tu madre, claramente esa casa es de la empresa. Entonces eso va a subir la inmovilización de recursos propios. Eso hay que leerlo cuando uno analiza. ¿Eh? A lo mejor va a llegar un momento que vas a tener que vender la casa, ir a alquilar y en los fondos de esa casa meterlos en el negocio. Quizás te sea más redituable, ¿no? O los rodados, si ustedes se fijan en este ejercicio y miran dónde viene de uso, cómo está conformado, tiene un rodado ahí activado. Ahora, un rodado en un comercio, salvo que vaya a buscar la mercadería con el auto y lo traiga al local, o sea, trae ya y lleva la puerta y sale en un kiosco eso, ¿no? Tiene un utilitario con el cual va a buscar la mercadería y la trae al kiosco. Bueno, ahí se justificaría un rodado en el activo, pero si no, la verdad que es bastante poco justificable, ¿no? Tener un rodado en el activo. Así que estas cosas después se tienen que analizar. ¿Por dónde pasa la inmovilización? ¿Eh? Bueno, dicho esto y justificando la inmovilización con este tipo de cosas, se podría poner, por supuesto, y se tendría que poner en la actividad, porque afecta tanto la inmovilización como la solvencia de la empresa, ¿no? Bien, y ahora entramos en la parte, yo diría que más dinámica del análisis, y que creo que les va, me animo a adelantar que les va a agradar más, que es el análisis económico. Pasamos la situación financiera, pasamos la situación patrimonial y vamos al análisis económico. ¿Qué se mira en el análisis económico? Los indicadores del análisis económico tienen que ver con relacionar variables de el activo, pasivo, patrimonio neto con variables del cuadro de resultados, que como ya dijimos están las ganancias y las pérdidas. ¿Eh? Entonces, las ganancias y las pérdidas que se encuentran en el estado de resultados van a entrar en los indicadores que vamos a ver aquí. Lo primero es que vamos a decir que comprende la relación entonces de resultados con sus distintos niveles, con distintas variables del estado de situación patrimonial y de resultados, que es lo que acabo de decir. Lo primero que vamos a ver es el análisis que más comúnmente ustedes hacen, porque hablan mucho de margen operativo en vuestra profesión, margen final. Bueno, los márgenes no es más que un análisis vertical del cuadro de resultados. El análisis vertical es ver el peso relativo que tiene cada variable del cuadro de resultados respecto a las ventas. Por 100 da los porcentajes de peso relativo de cada uno de las variables respecto a las ventas. Si tomamos el cuadro de resultados que ustedes tienen a la vista, es un 46,90. Voy a ir para atrás, aunque sea medio odioso para mí, para ustedes, pero vale la pena. Vamos a ver el caso. Entonces, ya entramos a meter en el análisis al cuadro de resultados, su ganancia y su pérdida. Para hacer el análisis vertical de un estado de resultados, parto del supuesto que ventas es el 100% y saco el peso relativo de todas las demás variables del cuadro de resultados. Si yo quiero saber el peso relativo de los costos de mercaderías vendidas respecto a las ventas, hago 254.850 dividido 480.000.
Si yo quiero saber el margen operativo, que muchas veces, o el margen bruto, que muchas veces ustedes utilizan, haré resultado bruto 225.150 dividido 480.000 por 100. Eso es lo que me da 46,90% en este análisis. Si quiero saber el resultado final en términos relativos, tendré que hacer el 17.000 dividido 480.000 por 100. En el análisis vertical del cuadro de resultados, ventas es el 100%. En cambio, si quiero hacer el análisis vertical del estado de situación patrimonial, el 100% es 2 puntos. Activo total es el 100%. Entonces se saca el peso relativo de todos los rubros respecto al activo total. Si quisiera hacer el peso relativo de bienes de cambio respecto al activo total, hago 40.000 dividido 131.000 por 100. En el pasivo, el 100% es total de pasivo más patrimonio neto. Esto es el 100%. Entonces voy a saber el peso relativo del patrimonio neto y el peso relativo del pasivo total. Y después todos digamos, los subtotales de cada peso relativo respecto al pasivo más el patrimonio neto. Bueno, entonces, abocándonos ahora al análisis económico, tengo que ver el margen bruto. ¿Cuál es el margen operativo bruto de esta empresa? 225.150 dividido 480.000 por 100 da el 46,90% que llegamos acá. Ya llegamos. ¿Está? ¿Es bueno? ¿Es malo este margen bruto? ¿Qué les parece para un local, a la calle, comercial, que vende acceso? Seguramente se va a ver a la luz de la actividad, la tendencia, el sector en el cual está operando y el ambiente que se está manejando, el entorno, ¿no? El macro y el microambiente del negocio. No es lo mismo un comercio hoy en Chile que acá, o en Uruguay que acá, ¿no? Podemos decir, y aparte hay que tener en cuenta, este margen bruto tiene que cubrir todos los gastos de estructura. ¿Qué son los gastos de estructura? Los de comercialización, los de venta, los de administración y los de finanzas. Entonces, se puede decir que es un buen margen, ¿no? Más en la situación actual. Es un margen respetable, razonable, aceptable. Si fuera mayor, estaría más tranquila, ¿no? Pero es un buen margen bruto, ¿ok? ¿Qué me obedece? Es el retorno de mi actividad operativa normal y habitual, sin la incidencia de los gastos de estructura. ¿Qué me indica entonces el margen bruto? Es el retorno de la actividad operativa normal y habitual de la empresa sin la incidencia de gastos. El margen final es el resultado final dividido ventas por 100. Y eso da, en este caso, 3,54%. Indica cuánto fue el margen en términos porcentuales de utilidad respecto a los montos de facturación de la empresa. ¿Qué les parece? Poco, mucho. Claramente, más allá de la tendencia, del sector, de la actividad, es exiguo 3,54. 3 puntos nada más de resultado final. De 47 que tiene operativo pasa a 3 puntos. Hay una alta incidencia de gastos de estructura, de gastos no operativos, de gastos generales del negocio, ¿no? Entonces, de la comparación vemos el impacto de los gastos de ventas, de administración y financieros en la actividad. Fundamentalmente los dos primeros. ¿Por qué digo fundamentalmente los dos primeros? De vuelta, a tomar el estado de resultados y ver cuál de los gastos de administración, ventas o financieros tiene más peso. El que más peso tiene creo que es el de administración. Después le sigue el de ventas y después le sigue el financiero. ¿Para qué? Para poder dar más información, para seguir investigando. ¿Por qué son tan altos? Que sean altos los de ventas, bueno, habrá que ver en qué está gastando, porque en realidad va a tener sus frutos en una mayor venta. Pero que sean altos los de administración, puede ser que tenga un elefante blanco en la empresa, o sea, una empresa con mucha administración respecto a la dimensión del negocio, ¿no? ¿Cuándo es bueno o no bueno? Depende entonces, como dije recién, de la actividad, del contexto, pero ya podemos decir que es muy exiguo. Sigo el análisis económico y voy a los índices top, diría yo.
y más dinámicos, que son los índices de rentabilidad. Los índices de rentabilidad relacionan los beneficios con variables de inversión, o sea, del activo, o del patrimonio neto. Es la tasa de remuneración del capital puesto en la empresa. Es la eficiencia empresarial para un periodo medido en porcentual. Los índices de rentabilidad siempre son muy interesantes para lo que son inversionistas en la empresa. Llámese accionistas, llámese socios o futuros inversionistas o socios. Estos índices de rentabilidad siempre se comparan con el costo de oportunidad, o sea, con la tasa de corte. ¿Qué es la tasa de corte? La tasa de corte es la tasa que está pagando el mercado en el momento de análisis en otras inversiones que no son la empresa, que llámese portfolios de acciones, portfolios, fondos comunes de inversión, llámese también, ¿por qué no el dólar? Llámese los plazos fijos, todas las opciones de inversión que tiene el accionista o el socio en el momento de análisis. Si la tasa de corte es menor que la tasa de rentabilidad, claramente esta empresa está dando un retorno muy interesante. Si la tasa de corte es mayor que la tasa de rentabilidad, claramente esta empresa no está dando una buena rentabilidad a los socios accionistas, ¿no es cierto? Bueno, el primer indicador que vamos a ver, a ustedes creo que les gusta más utilizar la sigla, a mí me gusta que lo piensen en castellano porque los va a guiar. El primer indicador es la rentabilidad del capital propio, también llamado ROE, ¿no? ¿Qué relaciona la rentabilidad del capital propio? La utilidad final dividido el patrimonio neto por 100. Esta es la tasa de retribución del capital aportado por socios o accionistas. En este caso, la utilidad final era 17.000, fíjense en el estado de resultado de la utilidad final, dividido 67.000, que es el monto del patrimonio neto, por 100, da un 25%. Estoy tomando una tasa de corte, que es dato, se los doy yo, hipotética del 40%. Aún la tasa de corte de hoy, que las tasas han subido, es más, ¿no? O sea que es muy pobre, o sea, la tasa de rentabilidad del capital propio es muy baja respecto a la tasa de corte, ¿no? O sea, el retorno que tienen los socios por el capital aportado es muy pobre respecto a lo que da el mercado. En la segunda rentabilidad es la rentabilidad de la inversión total. ¿A qué llamábamos inversión total? Al activo total. Por eso digo que lo digan en castellano porque les va a facilitar el cálculo y recordar la fórmula. La rentabilidad de la inversión total, también llamado en sigla ROA, es igual a la utilidad final dividido activo total. Fíjense en el balance, ¿no es cierto? En el caso, ¿cuánto suma la utilidad final? 17.000. ¿Y cuánto es el activo total? 131.000. Por 100, 13%. Estamos peor todavía. Es la tasa de rendimiento de la inversión total aplicada en la empresa. La tasa de rendimiento del activo total. O sea, todo ese activo total aplicado en el negocio da un rendimiento del 13%. Muy bajo respecto a la tasa de corte. Hay una variación que tenemos que hacer del ROA, que es la rentabilidad de la inversión total sin la incidencia de los intereses y los impuestos. Es el ROA antes de impuestos e intereses. ¿Cómo se calcula? Utilidad final 17.000, más intereses, más impuestos. ¿Por qué más? Porque es el BAI. El BAI, que es sigla en inglés, sería el resultado final sin la incidencia de la financiación. La incidencia de la financiación se evidencia en los intereses que hay que pagar y los impuestos que te pone el Estado, los tax, ¿no? El BAI se saca utilidad final 17.000, le reintegro el monto de intereses y le reintegro el monto de impuestos. Sería 17.000 más 16.100 más 9.150. Dividido patrimonio neto 131.000 por 100, da un 32,25, un poco mejor, digamos, ¿no es cierto? Claramente el endeudamiento que está teniendo les hace bajar a esta empresa la rentabilidad, igual que la carga de impuestos. Entonces se tonifica el rendimiento que tiene el activo total en esta empresa, pero igual sigue abajo de la tasa de corte.
¿Para qué saqué la rentabilidad de la inversión total antes de impuesto de intereses? Para sacar el apalancamiento financiero o el leverage financiero. ¿Qué es el leverage financiero? En realidad es un indicador que te permite decir, ¿le conviene a esta empresa seguir endeudándose a los costos que tiene hoy el endeudamiento de mercado o no le conviene? Y para ello sacamos la división entre el ROE, rendimiento del capital propio que sacamos anteriormente, es decir, 25, dividido el ROA sin intereses ni impuestos, o sea, el C, la versión C. 25 dividido 32,25. En este caso, el ROA, el leverage, perdón, da negativo, 0,78. Se dice que da negativo porque da menos que 1. Da 0,78. Es negativo. Y veamos qué quiere decir tener un apalancamiento negativo. El apalancamiento puede ser neutro, positivo o negativo. Entonces, el apalancamiento mide la relación entre la rentabilidad que obtienen los accionistas, socios, dueños por su aporte y la rentabilidad de la inversión total, sin efecto de la financiación de terceros. Entonces, mide la rentabilidad que obtienen los accionistas, socios o dueños por su aporte y la rentabilidad de la inversión total, financiada también por terceros puestas en el negocio. Cuando el apalancamiento es neutro, da 1, o sea que es igual el ROA que el ROE sin intereses en impuestos. Entonces, la mayor o menor participación de capital ajeno en la financiación no le va a producir variación en la rentabilidad del patrimonio neto. ¿Ok? Porque sin intereses, impuestos, sin financiación, dan igual. ¿Ok? En caso que sea igual a 1, el costo del capital ajeno es igual al rendimiento que ese capital produce en la empresa. Cuando el apalancamiento es positivo, es decir, el ROA, el ROE, o sea, la rentabilidad del capital propio, es mayor que el ROA sin interés en impuestos, cuando el resultado es mayor que 1, el costo del capital ajeno es menor que el rendimiento que ese capital produce en la empresa. Cuanto más se endeude la empresa, se va a producir un mayor aumento en el nivel de rentabilidad del patrimonio neto. Le conviene endeudarse. Cuando el apalancamiento es negativo, por el contrario, es el caso que nos ocupa. El ROA es menor que el, y el ROE, me hago bien que con las siglas uno se confunde. El ROE, o sea, la rentabilidad del capital propio, es menor que el ROA sin interés en impuestos. Entonces, cuando el resultado es menor que 1, el costo del capital ajeno es mayor que el rendimiento que este capital produce la empresa. A la empresa no le conviene endeudarse. La mayor participación de capital ajeno producirá una disminución en el nivel de rentabilidad del patrimonio neto. En esta empresa casualmente dijimos que el endeudamiento está razonable, pero al límite, ¿no es cierto? No puede endeudarse más. Y encima, si se endeuda, le bajaría la rentabilidad a los socios. Bien. Ahora bien, vamos al último indicador, que sería el índice de DuPont. ¿Qué es el índice de DuPont? El índice de DuPont relaciona tres indicadores. Es la multiplicación de tres indicadores. Uno es la rotación del activo total en función de las ventas. Otro es la rentabilidad sobre ventas, del cual ya hablamos. Y otro es la relación de la inversión total, activo total respecto al patrimonio. La rotación del activo total en función de las ventas se calcula ventas dividido activo total. En el caso que nos ocupa, 480.000 dividido 131.000. Eso da 3 veces con 66. Es el número de veces que utilizo el activo respecto a las ventas. Claramente, cuanto mayor rotación de esto, mejor estoy haciendo uso de la inversión total. Porque a partir de esa inversión total vendo más. ¿Verdad? 3 veces con 66 en un comercio puede llegar a ser escaso. En un comercio como este que nos ocupa. 4 veces. Lo ideal sería que en un comercio se rote más, o sea, se venda más, mucho más que la inversión total. Ya hablamos de la inversión total y que tiene mucho bienes de cambio inmovilizado, ¿no? Y mucha inmovilización de activos fijos.
Eso incide en este índice. La rentabilidad sobre ventas ya la sacamos, resultado final dividido ventas por 100 da 3,54, muy escasa. Y por último, la relación de la inversión total en el patrimonio. Como tengo un alto activo total, tengo activo total dividido patrimonio neto. No lo tengo acá sacado, pero sí en el otro slide. Sería 131.000 dividido 67.000. No sé cuánto da. Creo que es, no me acuerdo si 2 y pico. Quizá es muy alto también, porque el activo total es muy alto. ¿Qué es el índice de Dupont? Entonces la multiplicación de la rotación de las ventas por el margen de utilidad sobre ventas por el apalancamiento, se dice, del activo total, ¿no? Respecto al aporte propio. ¿Está? El índice de Dupont, si ustedes, acá está la fórmula, si ustedes la ven matemáticamente, la utilidad final quedaría, las ventas en el denominador con estas ventas en el numerador desaparecen. El activo total en el denominador con este activo total en el numerador desaparecen. ¿Y qué me queda? Utilidad final sobre patrimonio neto. ¿Y qué indicador era utilidad final sobre patrimonio neto? La rentabilidad sobre el capital propio, ¿no? El ROE. O sea, el resultado del índice de Dupont es igual que lo que nos da en la rentabilidad del capital propio. Van a dar lo mismo. Y entonces ustedes me preguntan, ¿y para qué hago el índice de Dupont? Si ya lo tenía, daba el 25%. Porque el índice de Dupont me explica la rentabilidad del capital propio en función de la rotación de ventas, en función del margen de utilidad y en función de la relación de mi activo total respecto al patrimonio. ¿Verdad? O sea, me da una mayor información de por qué los socios tienen una tasa de retorno que tienen en esta empresa, y en este caso es baja. ¿Pero por qué tienen una rentabilidad tan baja los socios? ¿Rotan poco las ventas? ¿Tienen una baja rentabilidad sobre las ventas esta empresa? ¿O su activo total es, rota poco respecto al patrimonio neto? ¿No? Entonces, en este caso tengo 0,0354 por 366, que son veces, por 1,95, que es la rotación del activo total. Esto me da, como ya dije, igual que el ROE. Bueno, entonces, ¿por qué resulta esa baja rentabilidad? Claramente tiene un bajo retorno respecto a las ventas. Hay que mirar mucho los gastos fijos en esta empresa, ¿no? Y tratar de trabajar sobre esos gastos fijos para mejorar el resultado final, a la vez que tiene que vender más para tener una mayor rotación del activo total y por ende un mayor resultado también, ¿no es cierto? En términos de pesos. Creo que son como las dos variables foco en este análisis, ¿no? Teniendo en cuenta que el margen bruto lo dimos como bueno, es aceptable, y que el activo total está inflado, por decirlo así burdamente, por tener un rodado activado, que hay una alta inmovilización, y por un lado, y por el otro, bienes de cambio que se justifica por la situación macroambiental, ¿no? O microambiental. Bien, esto es un ensayo de una conclusión general del análisis económico, ¿no? Es la única y la mejor. En grupo seguro les va a salir mucho mejor cuando analicen todo esto. Esta empresa a nivel operativo presenta un buen nivel de rentabilidad, no obstante, la incidencia de sus gastos de comercialización, administración y financiero la hace concluir con una ajustada rentabilidad final sobre ventas. El retorno, rentabilidad de la inversión total, fíjense que yo hablo y pongo entre paréntesis a qué me estoy refiriendo en monto, porque si no, no me pueden seguir. Ustedes tienen que hacer lo mismo tanto en el foro como en la actividad. El retorno, rentabilidad de la inversión total, 13%, se encuentra muy por debajo de la tasa que paga el mercado para la colocación de dinero, al igual que el retorno que tienen los accionistas por sus aportes a la empresa, 25%. Tasa de corte supuesta, 40%. A partir del análisis de eficiencia en la utilización de recursos en los retornos anteriores, índice de Dupont, se observa que la rentabilidad del patrimonio neto se ve fuertemente afectada por el exiguo resultado final, que, como se dijo anteriormente, soporta una pesada carga de gastos indirectos y en menor medida por la rotación de la inversión total. Esta última es ajustada respecto al nivel de ventas teniendo en cuenta la actividad, mejorable bajando la alta inmovilización de recursos fijos e inventarios existentes, como también encarando nuevas acciones de venta. Su apalancamiento negativo hace ver como parte del bajo ROA la estructura de endeudamiento que es cercana a 1,
siempre que el costo del capital que está teniendo la empresa es mayor que el rendimiento que dicho capital tiene en la empresa. De seguir tomando capital con el costo actual, seguirá afectando su ROE. Bien. Acá incluso podemos hacer una conclusión de sugerencias. Se sugiere acciones de venta, mirar los gastos fijos, a ver si se pueden reducir, ¿no es cierto? Fijarse ese rodado que está activado, si es necesario que esté activado en la empresa para bajar el activo total, ver el tema de la política de stock y tenerla en cuenta en cuanto al ambiente directo de la empresa, en fin. Se puede hacer un mix de sugerencias a partir de todo lo que vimos, ¿no? Fíjense que si bajamos el stock me va a mejorar la situación financiera, pero hay que ver si me conviene, volvemos a lo mismo, ¿no? Bien, hasta acá el análisis. Luego voy a dar 2 indicadores más, 2 o 3 que les puede resultar de interés para el análisis. Cobertura de costos financieros. ¿Qué me representa la cobertura de costos financieros? ¿En qué medida el resultado antes de intereses e impuestos, el BAI, que ya sacamos, me cubren los costos financieros, todos económicos y todos contables? Y el costo medio de financiación me parece hasta más útil, que no es un WACC, que no sé si han visto un WACC. El costo de capital de la empresa se calcula mucho más sofisticadamente y mucho más realistamente, de otra manera. Pero un costo medio de financiación sería algo aproximado que se saca teniendo en cuenta los números del balance siempre. Gasto financiero dividido pasivo total por 100. Creo que acá da un costo medio, si mal no recuerdo, del 27%. Lo cual me da explicación incluso al apalancamiento negativo. Porque, por un lado, pago un 27% de tasa promedio y la tasa de corte es el 40%, pero mi ROA es el 25%, ¿no? Es menor que el costo medio de financiación. No recuerdo bien cuánto daba, perdón. Sáquenlo y compárenlo con esas 3 cosas, ¿no? El costo medio de financiación lo comparan con la tasa de corte, porque si el mercado me está de 25 y yo estoy pagando 25, está bien que la tasa de corte de esto sería cuánto cobra la media de préstamos en el mercado, ¿no? Y también con mi apalancamiento, ¿no? Y mi ROA, y ROE, los dos, ROE. Bien, por ahora hemos llegado al final. Lo que sugiero entonces, una vez vista esta clase grabada asincrónica, que por favor participen en el foro y ya están capacitados con el manual UCES y con la bibliografía, participar en el foro y empezar grupalmente a hacer la actividad 1. Los invito a hacerla y nos preparamos para la primera entonces conferencia sincrónica ya el 1 de junio a las 19. Los espero a todos. Para dudas que les hayan quedado luego de entregar, porque la entrega de la actividad es el 31 de mayo, o la fecha que les toque, si este video es visto en otros cuatrimestres. Y bueno, si tienen alguna duda al respecto, la traen, por supuesto, a la conferencia sincrónica, que nos va a servir a todos. Y si no quieren esperar a esa conferencia, sería más prudente que ya me escriban en el foro de dudas que voy a mirar todos los días como para acompañarlos. Les agradezco mucho, espero que haya sido claro y de utilidad para ustedes. Y bueno, nos vemos entonces en la próxima conferencia. Muchas gracias.